Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a este nuevo ciclo de Arquitectura Selección que tenemos programado para este semestre. Primero que nada me disculpo porque tengo un problema con la cámara, así es que va a ser solo por audio esta vez. Les voy a pedir a todos por favor mantener sus micrófonos en silencio, salvo la etapa final si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, este ciclo, para quienes nos han acompañado en otras oportunidades, ya tiene más de 11 años y ha sido una instancia académica dentro de nuestra escuela donde destacados profesionales, tanto de la arquitectura como de otras disciplinas, nos hemos juntado en el fondo y han expuesto como nuestras miradas como comunidad, digamos, frente a sus ideas, enfoques y trabajo, haciendo de esta instancia una importante muestra respecto de la actualidad, tanto profesional como disciplinar que tienen nuestros invitados, y siempre, digamos, en torno a temas que aborda el estudio de la arquitectura en nuestra escuela. Desde ya los dejo a todos invitados para el resto del semestre. Vamos a tener una secuencia y un programa bastante intenso que considera prácticamente todos los miércoles de aquí a final de año, siempre de formato online. Tenemos invitados arquitectos y otros académicos de disciplinas afines al menos a nuestros procesos formativos de nuestros estudiantes. Y bueno, para inaugurar esta instancia de ciclo de arquitectura selección de este semestre, hemos invitado al arquitecto Alberto Moleto, que nos va a desarrollar una exposición llamada Prácticas. Básicamente considera, ¿no es cierto?, el recorrido de su trayectoria profesional en el último periodo. Así es que, bueno, eh, yo por mi parte voy a presentarles entonces a Alberto. Él es arquitecto de la Universidad Finisterra y magíster en la Architectural Association. Durante su estadía en Londres, Alberto fue profesor de la misma universidad, de la Architectural Association y de University East London, además de trabajar en la oficina de Zaha Hadid. En el año 2012 vuelve a Chile y forma la oficina de arquitectura Alberto Moleto, que se destaca por su trabajo en concursos de arquitectura y obras de infraestructura pública. Dentro de su producción arquitectónica destacan el Palacio Pereira, el Archivo Regional de Tarapacá, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y el Centro Antártico Internacional. Actualmente dicta clases en la Universidad Finisterra y en la Universidad Católica, además de ser invitado a mostrar su obra y a dictar workshops en escuelas, entre las cuales destacamos en la Escuela CIADE en Sao Paulo, el IIT en Chicago, la UEL en Londres, TUS en Tokio, Tilburg Academy en Holanda. Sin más, agradecerles a todos la presencia, la participación y por sobre todo a ti, Alberto, muchas gracias por aceptar esta invitación y dejo contigo a esta audiencia. Aida, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y un honor presentar el trabajo en la universidad. Y para partir quisiera mostrar esta lámina, y me parece fundamental mostrarla para poder entender o poder dar cuenta de qué es lo que entiendo yo por la arquitectura y cómo trabajo y cómo trabajamos en conjunto, y tiene que ver siempre con una colaboración con distintos arquitectos, ya sea en asociaciones o con colaboradores. Siempre aparece la figura de los asociados. La oficina mía constantemente está trabajando con diversas oficinas en diversos proyectos, y eso hace que la práctica sea mucho más interesante. Creo importante partir con esta imagen. Y partir con esta imagen y este tema de la práctica, creo que en el minuto que hubo que poner un título, me parecía, hace muy poco tiempo me tocó hacer una charla, hace un par de semanas, y no lograba dar con el título. De hecho era otro título, era distinto, y después conversando en una conversación por chat con Sebastián Irarrázaval, a raíz de la charla, yo le decía que finalmente nuestra oficina tenía poco tiempo para pensar, porque tenía que ocupar todo el tiempo en producir, y nos acordamos y conversamos un poco de los músicos de los 50 o de los Beatles. Los Beatles en 10 años hicieron 12 discos, lo cual es una producción impresionante,
y tiene que ver justamente con las horas que le dedicaban a estar en un estudio sacando discos, y es un poco lo que nos pasa a nosotros como oficina, es la hora que el tiempo que nos dedicamos a nosotros en producir. Estas son algunas imágenes de cosas que vamos produciendo todo el tiempo, y que tiene que ver con ir verificando ciertos proyectos que vamos viendo y ciertos temas, ya sean maquetas finales, maquetas de estudio, muchas maquetas de estructura, que nos parece que poder ir verificando la estructura, y yo creo que la oficina tiene mucho de eso, de un trabajo con la estructura. Nos parece que es bueno estar todo el tiempo produciendo en paralelo no solamente los proyectos, sino que también estar viendo cómo se ven. Estas son una serie de maquetas de escaleras de proyectos, siempre maqueteamos escaleras, en el fondo las maqueteamos en una impresora 3D, pero siempre estamos haciendo las maquetas y los modelos de la escalera antes de que se vayan a obra. Modelos más bien volumétricos como el del CAI, o modelos completamente estructurales como del edificio FADEU, otras maquetas volumétricas, otro proyecto que está en desarrollo, proyectos que no se han construido, o un proyecto que está en desarrollo. Y quería también mostrar esta imagen para demostrar también que estos últimos años, que han sido bien raros entre la pandemia y el estallido, han sido años que nos hemos tenido que acostumbrar a producir de otra manera, pero siempre intentando producir distintas cosas y la mayor cantidad de cosas que podemos. En ese sentido nos parece que los concursos son algo muy interesante para poder ir mostrando las ideas que a nosotros nos interesan. No siempre ganamos. Arriba está, este es un proyecto que ganamos hace un par de semanas, que por temas con el mandante desechamos el contrato. Este es un concurso que salimos segundo, acá hay otro que salimos segundos, concurso que no pasó nada, o proyectos que se están construyendo, pero siempre estamos al menos 2 o 3 concursos al año entre medio de las cosas que estamos produciendo. Algo que ha pasado en el último tiempo y que por lo menos a mí me tiene bien intrigado es esto, no saber un poco hacia dónde vamos, en el sentido de los proyectos. Algunos proyectos que hemos pensado de una manera terminan en otra cosa. Estamos hablando del 2019 con el estallido social, ¿cierto? Todos sabemos lo que pasó, cada uno tendrá su opinión, no me interesaría meterme por ese lado, pero sí esto produjo un cambio, y produjo un cambio para todos, ya sea en pensar en algo, en tener más o menos incertidumbre, o tener una esperanza con el futuro, etc. Pero lo que nos pasó, por lo menos lo que me pasó a mí y a las personas con que estuvimos metidos en el proyecto, tiene que ver con el Palacio Pereira, que es un proyecto del que partimos en el 2012, se terminó el 2020, 2021, un proyecto que desarrollamos junto con la Cecilia y con la Paula, que no voy a entrar en detalle, pero lo interesante de este proyecto es que todo este edificio que se pensó en una función específica, con un proyecto que iba a ser originalmente una parte de la DIVAM, ¿cierto? En un minuto terminó convertido en el Ministerio de la Cultura, con cambio de institucionalidad en el desarrollo, por lo tanto el proyecto fue siempre adaptándose de una u otra manera, y finalmente termina la inauguración en pandemia por Zoom, con el presidente anunciando que el Palacio Pereira iba a ser la sede de la Asamblea Constituyente, que era un destino completamente distinto a lo que teníamos pensado. Por lo tanto, es un primer cambio que se produce en un proyecto que está en desarrollo y que llevábamos casi 10 años trabajando en él, y termina funcionando para otra cosa, ¿cierto? Y cómo ese cambio produce temas. En el fondo la seguridad empezó a ser más importante, se hundía la mudanza, y un proyecto que había sido pensado como un ministerio termina este crucero, que es como el espacio central y protagónico, dedicado también a ciertas manifestaciones, lo cual lo hace, yo creo que lo enriquece más allá que otro tema. Otro proyecto también que fue tocado por la pandemia, ya esto no tiene que ver con el estallido, es un proyecto del Teatro del Ángel, que es un teatro en un edificio de 1958, en la Galería del Ángel, en el centro de Santiago. Este fue un teatro bien importante en la escena artística nacional, era un teatro que lo tenía Lana González, y que cuando una familia compró este teatro, me llegó el encargo a la oficina de convertirlo en un espacio como cultural,
que fuera capaz de albergar teatro, música, etc. Y se relacionó, existieron una cierta operación que tenía que ver con la perforación y la construcción de una especie como de atmósfera especial a partir solamente de operaciones de pintura y remoción de todo lo que había antes ahí, pero más allá que mostrar el proyecto, estos son un poco este naranjo que impregna el espacio, y todo este proyecto que se pensó, este foyer con 2 colores y con esta lámpara para recibir gente y 200, 300 personas esperando un acontecimiento, vino la pandemia y el teatro cayó completamente en desuso y hubo que empezar a buscar nuevas maneras de hacerlo, y algo que empezó a pasar es que empezaron a ver videoclip, lo arrendaba también la gente del municipal para hacer audiciones, hay una fiesta de Sanfic y empiezan en el fondo a ver este tipo de actividades que no fueron pensadas para él y que tampoco fueron, de alguna manera empiezan a ocupar espacios que estaban destinados para otra cosa, y también acá aparece un comercial de otra tienda, que lo voy a poner unos videos un segundo. She's my kind of girl. Bueno, entonces este teatro que había sido pensado en el fondo como un espacio artístico, termina siendo utilizado en el fondo para otros temas, y la semana pasada, por fin, después de 2 años, se logró inaugurar. Este es un proyecto bien interesante de un campus universitario de la UTEM en Macul, un concurso por invitación. Eran 4 oficinas invitadas en 2017, y tenía un tema bien interesante el campus. Era un campus que tenía 20.000 metros, y la particularidad es que en esos 20.000 metros había 9.000 estudiantes. Si uno quisiera hacer un paralelo, lo Contador, que es la Facultad de Arquitectura de la Católica, tiene los mismos 20.000 metros y 1.500 estudiantes. Por lo tanto, existía un problema bastante grande de cómo en el fondo los edificios eran capaces de albergar a la cantidad de gente que ahí se quería hacer. Este es un plano de emplazamiento, esto está en Macul, ¿cierto? Y este era una imagen de las construcciones existentes, más unas construcciones acá abajo que se iban a comprar. Y el primer operación tiene que ver con identificar cuáles eran las operaciones o cuáles eran las edificaciones blandas que nos interesaba construir o que nos interesaba demoler, y manteniendo algunos edificios que tenían bien poca calidad, pero que era importante mantenerlos por temas de costo. Y aparece este proyecto con estos edificios en el fondo que, independiente del proyecto, lo que quiero mostrar es más bien la operación, que tiene que ver con construir estos 3 edificios nuevos, un edificio central de los laboratorios y de alguna manera construir una envolvente en todos los edificios que le diera una nueva imagen. Ahora, ¿qué es lo particular de este proyecto? Y la operación que me parece más interesante tenía que ver con que en el fondo lo que intentamos hacer era construir un nivel superior en un segundo piso de una pasarela que pudiera albergar a los alumnos y concentrar a los alumnos en otro nivel, y a su vez empezar a intervenir y a tocar el resto de los edificios. Entonces aparece en la planta de primer piso, pero lo que quería mostrar era esta planta de segundo piso, donde todos estos niveles, en el fondo este color azul, es el nivel del espacio público que se va a ir impregnando en los distintos edificios. Por lo tanto, esta pasarela se empieza a penetrar en distintos edificios y empieza a construir espacios interiores. Es un proyecto que finalmente no ganamos, pero me parecía importante mostrarlo por una operación arquitectónica concreta que tenía que ver con la intervención de estos edificios y construir este interior de manzana en un campus que actualmente es básicamente mucho cemento y muy mala calidad de los espacios. El Centro Antártico Internacional sin duda es el proyecto que nos tiene muy contentos. En este trabajamos junto a 2 oficinas más, la de Cristóbal Tirado y Sebastián Hernández con Danilo Lago. Es un proyecto que lo quiero mostrar porque fue anunciado su construcción hace poco tiempo, hace un par de semanas. Se anunció que este proyecto se va a ir a licitación en el mes de febrero. Este es un video de la Punta Arenosa, el lugar donde se ubica en Punta Arenas,
La Punta Arenosa es el lugar que le da origen al nombre de Punta Arenas, Sandy Point le llamaban este lugar, y tiene la particularidad de ser un lugar que está en el fondo puesto en un lugar bien emblemático y bien estratégico de Punta Arenas. Aquí hay algunas imágenes de referencia que utilizamos al inicio y las quería mostrar porque en este concurso tenemos 3 oficinas que no habíamos trabajado juntos, y la manera de ver para dónde queríamos caminar era justamente juntar imágenes y que cada uno pudiera poner en la mesa temas de los cuales quisiéramos conversar, y en el fondo, y estas imágenes nos acompañaron en toda la producción del edificio. Este es el Centro Antártico, un edificio que está puesto, como decía, frente al Estrecho Magallanes, un edificio de 24.000 metros cuadrados, que tiene unos primer nivel o primeros 2 pisos de hormigón, con estas bóvedas de hormigón, con un segundo piso técnico, y después hacia arriba el tercero, cuarto y quinto piso son los pisos más bien públicos, donde se desarrolla el edificio. Interesante decir que en Punta Arenas existe una cosa que se llama el Tratado Antártico. El Tratado Antártico son 55 países que intervienen en la Antártica en este minuto, de los cuales 22 de esos países ocupan a Punta Arenas como plataforma para llegar a la Antártica, y Chile tiene hace mucho tiempo esta idea de que Chile y Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica, y no existe un edificio que sea capaz de albergar o que sea capaz como de construir esa idea de la puerta de entrada a la Antártica. Por lo tanto, el edificio, como decía, es un edificio de 24.000 metros cuadrados, más un área logística con un helipuerto, y el edificio principal tiene un centro interactivo, bueno, administración, tiene una zona de 6.000 metros cuadrados de laboratorios, investigación, una zona de extensión, bodegas, archivos, colecciones, estacionamientos, etc. Por lo tanto, es un edificio que tiene esta idea como de que es un edificio que tiene pretensiones culturales, pero a su vez tiene temas logísticos y científicos muy importantes, y que viene a construir el remate de Punta Arenas, que es un lugar que en este minuto, este terreno termina Punta Arenas, pero es básicamente un peladero, y la idea es construir este edificio, y esta idea, este tema como de las elecciones de gobernador le dio una nueva fuerza al proyecto, porque el gobernador electo ha sido siempre muy proclive al proyecto. En términos planimétricos son 5 niveles, el primer piso es bastante técnico en el fondo, igual que el segundo piso, que son estos pisos duros de hormigón, y en el tercer piso el hall central, y claro, el hall principal está en el tercer nivel, y tiene esta gran área museográfica, donde tienen acuarios, tienen una museografía, etc., y al centro tiene un bosque milenario que lo que hace es replicar el clima antártico hace millones de años, con un bosque tropical y subtropical que se desarrolla que son 1.000 metros cuadrados y que se desarrolla en la total altura del proyecto. Y arriba, coronando el edificio, los dueños de casa, que decimos nosotros, son estos 5 laboratorios de distintos temas antárticos, que serían espacios que trabajaría el Instituto Chileno Antártico, más los países extranjeros que quisieran ocupar este edificio como plataforma logística de entrada a la Antártica. Esta es otra vista del edificio mirando a Punta Arenas. Toda esta costanera es una propuesta nuestra, pero no está dentro del edificio, ya que aparece este edificio con este zócalo duro de hormigón, y arriba está doble piel de vidrio, que lo que hace es finalmente crear la imagen del edificio y también trabajar como un buffer climático. Aquí hay algunas especificaciones del muro cortino, un muro bastante complejo que tiene que soportar los vientos de Punta Arenas, que no son menores. Y esta es una vista de lo que uno vería cuando viene del aeropuerto, el edificio, la cara trasera del edificio, con esta piel también que aparece con otra curvatura, pero también estamos hablando de vidrios triples serigrafiados que le empiezan a dar la imagen del edificio. Tiene varias partes. Una parte tiene que ver con la museografía, y parte de nuestra propuesta fue desplegar la museografía en el total del edificio. En vez de tener una sala de exposiciones, nosotros hicimos que la museografía se desplegara por el total del edificio, y eso fue aceptado por el cliente. Yo creo que fue uno de los puntos importantes para ellos, y aquí parte de la consultoría era trabajar en toda la museografía. Es importante decir que este proyecto es extremadamente complejo y trabajamos con 43 especialistas diferentes. Aquí yo creo que trabajaron más de 120 profesionales durante 2 años y medio aproximadamente. Esta es una imagen, un corte esquemático de cómo aparece la museografía. Aquí se ve este bosque, ¿cierto?, en la mitad que les comentaba. Hay un planetario también, y hay un auditorio de
aproximadamente 600 personas, que vendría siendo el auditorio más grande de Punta Arenas, algunas imágenes del acceso con esta especie de mapa antártico en 3 dimensiones, el hall central en el tercer piso que mira el estrecho de Magallanes, y a mano izquierda ven el bosque antártico, que es este bosque completamente climatizado y con un microclima. Aquí se ve el bosque, una imagen de interior, como un corte isométrico, fugado, donde se ve este bosque que se desarrolla desde el nivel 1 hasta el último nivel del edificio, con las temperaturas. Tiene 36 especies, hay 8 especies que no están biodiversadas en Chile, esas especies ya se están adaptando en Punta Arenas hace un par de años, el INAH las tiene ahí. Lo mismo pasa con, bueno, aquí hay algunas de las especies que estamos pensando en plantar. Lo interesante es que el bosque no está dividido por ningún elemento construido que divida los climas, sino que está funcionando por estratificación de aire, por lo tanto tiene un sistema de clima muy complejo, y ahí se ve un poco el bosque a mano derecha, y a la izquierda siempre aparece esta como dualidad entre el interior del edificio y el exterior, y este atrio que de alguna manera construye esta relación. Esta es una imagen del interior del bosque, porque se nos pedía dentro del contrato hacer también todo el tema del modelo de gestión, por lo tanto nosotros propusimos que este bosque era parte como del circuito de la gente de Punta Arenas. Si la gente de Punta Arenas quiere ir a pasear un domingo, no pagar la entrada al museo, se puede meter abajo este bosque, que sería, entre comillas, gratuito, y arriba las pasarelas serían parte del acceso pagado. Perdón. Otro tema que tiene son los acuarios, son estos acuarios que tiene 2 particularidades. La primera es que son especies antárticas y subantárticas, por lo tanto todo es chiquitito, esto no es un acuario tropical donde aparecen unas mantarrayas, unos atunes enormes, sino que son especies muy pequeñas y que tienen muchos temas de convivencia entre ellas, por lo tanto las especies no se pueden mezclar. Pero lo que nosotros quisimos hacer en este espacio fue hacer una superficie continua, que se apreciara como una superficie continua, independiente que tuviera divisiones interiores. Son 22 acuarios con 120 especies distintas. Esta es una imagen del interior del acuario, donde se ve la continuidad que hablaba, y una doble altura que mostraría los elementos museográficos que están en el piso superior. Y como remate está estas bóvedas en el fondo. Esta sería la cara que uno tendría al aproximarse al edificio, como en la cercanía, de estas bóvedas de hormigón armado con un moldaje de tabla en el fondo, que en el fondo tienen toda una complejidad constructiva, pero que la pudimos solucionar con los ingenieros. Este es el proyecto de la Escuela de Educación Media en la Universidad Católica. Es, yo diría, que el primer edificio de mayor tamaño que construimos. Esto es un proyecto que nace como de la demora que tiene el edificio de arquitectura, por algo que vamos a comentar después, y se ubica en el campus San Joaquín. El campus San Joaquín son 45 hectáreas, y aquí hay una evolución desde el año 2001 hasta el año 2019, con temas paisajísticos que se han querido hacer en el campus, es un campus que van haciendo edificios, todos los años aparecen edificios nuevos. Ahora hay 2 o 3 edificios en construcción, ya hay un proceso de seguir construyendo edificios, y en el fondo bien interesante como la evolución, pero aparece un master plan que lo que hace es intentar ordenar el crecimiento del campo. Ahora, el encargo era bien ordenado, era bien claro, y este es el edificio de la Facultad de Educación de los arquitectos Baizas y del Río, un edificio bien interesante que tiene una cara. Este es el eje central del campo, tiene una cara muy definida hacia el eje central, y tiene otra cara con estos, parecieran ser cilindros, pero en realidad son medios cilindros, los otros son unas rampas, que vienen del edificio que hizo Elemental. En el fondo uno sale de la cafetería y toma este eje, que es un eje paralelo al eje principal. Y había un encargo de hacer un edificio en ese lugar. Ese lugar venía definido por la Dirección de Infraestructura. Y el pedido era ubicarse en esta zona, que está en rojo, ¿cierto? En estos árboles. Había que eliminar una corrida de árboles, que era esta, pero la corrida de árboles había que mantenerla, y nos pedían un edificio de alguna manera lo más transparente posible. Y nos definieron un área de intervención que era esta área que estaba roja. Y de ahí viene una primera definición nuestra, es decir, mira, esto es un edificio que tiene que ser lo más neutral posible, tiene que tener
aproximadamente por temas estructurales 10 metros de ancho y temas de cabida. Los 10 metros de ancho solucionan una serie de problemas, se pueden hacer pasillos centrales con programas a los dos lados, o programas en el fondo que vayan de lado a lado del edificio, y partió originalmente con un edificio de 3 pisos más un subterráneo. Pero antes de eso, como lo importante como entender de dónde viene el edificio, hicimos un barrido rápido de San Joaquín. Yo creo que si cada uno pudiera pensar en edificios de San Joaquín, aparecen muchos edificios diferentes, y nos parecía que a partir de este como popurrí de imágenes, lo que había que hacer era de construir un edificio lo más tranquilo posible, un edificio que tratara de pasar desapercibido en este contexto lleno de buena arquitectura. Finalmente son buenos edificios. Y lo primero que pensamos es, como imagen, en el Economist, este edificio de los Smithsons, que está en el centro de Londres, que tiene una cosa muy bonita, que es, si uno ve esta planta que es de autoría de los Smithsons, aparece el edificio, una estructura muy fuerte, una estructura que es parte de la imagen del edificio, pero también una estructura que está al paso. Ellos, en el fondo, en vez de hacer un gran edificio, forman una plaza de acceso y la estructura está al paso. Y aparecen esta serie de collages de los Smithsons originales del proyecto, donde la estructura empieza a tomar un rol muy protagónico y finalmente la arquitectura pasa a ser casi estructura. Y el resto son, en el fondo, las ventanas que están puestas entre medio, pero uno podría entender que la mayoría de los elementos son elementos solamente estructurales. Por lo tanto, volviendo a la imagen del principio, hicimos esta primera conversación con los clientes, que fue este edificio de acá, que es en el fondo, dijimos, un edificio con pilares y vigas, vidriado completamente, y que en la cara norte estuviera protegido por los árboles que existían, y por el lado izquierdo del edificio tuviera un zócalo que pudiera darle accesibilidad universal al edificio de educación. Esa era parte, y conformar un campo, en el fondo, una zona, o el área de educación del campus San Joaquín, con estos dos edificios, que no estuvieran necesariamente conectados, pero sí en diálogo. Habiendo resuelto en el fondo el tema de la proporción y la ubicación, rápidamente nos pasamos a que queríamos que la estructura fuera la imagen del edificio, y esa repetición estructural y en esa iteración de la estructura, el edificio pasara lo más desapercibido posible a nuestro juicio. Por lo tanto, hicimos una serie de pruebas, siempre tratando de hacerle alguna gracia a la estructura, y finalmente terminamos en este último esquema, que la estructura no tenía casi ninguna gracia, más allá que tener una función de poder salvar los 10 metros de luz que queríamos. Por lo tanto, todos los elementos estructurales nacen de eso, pero sí pusimos una restricción, que la estructura tenía que tener a eje 2,60 metros, y esos 2,60 metros nos daban la medida del módulo mínimo de oficina que pide la universidad para sus profesores. Por lo tanto, funcionando el módulo de profesores, funcionaba el resto del edificio. Y lo otro que nos parecía atractivo en un edificio muy sencillo, que no tenía mucho juego en el fondo, entender que la circulación, que era un núcleo de circulación centrales, la circulación vertical y horizontal, o sea, las escaleras, se convirtieran más en un circuito que en una circulación lineal. Por lo tanto, la escalera nunca se toma en el mismo punto y siempre uno va girando alrededor del núcleo y de un vacío muy pequeño, muy medio que tiene el edificio, y a la izquierda aparecen en el fondo los volúmenes llenos, son los diferentes programas que tenemos. Algunas veces tenemos salas de clases en el fondo volúmenes completos, y otras veces un pasillo central con oficinas a los lados, como este remate de este lado. Otro elemento que era fundamental, como les decía antes, es la estructura. Y aquí nos propusimos un desafío que yo creo que fue bien interesante, es que el pilar y la viga fueran el mismo elemento. Por lo tanto, es un elemento que tiene un ángulo, por un tema de aguas, de peso y de cantidad de material, pero que yo lo giraba y se convertía en el pilar. Y solamente se construye una viga, que uno podría entender que es un elemento que viene después, pero en realidad es el mismo elemento, que soporta el edificio, pero pilar y viga es el mismo eje que se va girando. Y el otro tema que aparece en esta imagen es que los cielos, o de haber cielos, nos parecía bonito que las vigas siempre aparecieran, que no se escondiera la estructura. Por lo tanto, las vigas resuelven todo las instalaciones del edificio, o sea, a partir de estas perforaciones de viga, que son resueltas con cálculo y tienen una posición determinada,
resuelven todo el paso de instalaciones, por lo tanto yo puedo moverme por donde quiera con el edificio, siempre y cuando pase la canaleta la escalerilla eléctrica por acá, los 4 perforaciones para pasar el clima y una perforación para los despiches de clima que tenía que tener un desarrollo en la longitud en estos 45 metros. Y por otro lado, que la ventilación o la inyección de aire fuera de manera natural y no mecánica. Y eso nos permitía no tener tarros y nos permitía hacer un edificio más bajo y de alguna manera ahorrar material. Entonces hay como una mezcla de cosas, y aquí aparece como la primera isométrica. Y este edificio tiene otra particularidad, que lo vamos a ver más adelante, es que esta es la cara que da hacia la Facultad de Educación, por lo tanto tengo una escalinata, y después tengo una rampa, y el edificio está un piso más abajo, pero el encargo era un edificio de 3 pisos, y después varió durante la construcción, varió en un piso más. Esta es la primera imagen que entregamos. Si se fijan, acá habían estructuras cada 250 y después habían cada metro 25 arriba. Esta la eliminamos porque era agregarle peso al edificio, y el edificio tenía 3 niveles. Y después, cuando estábamos en la obra gruesa, agregamos un nivel más, que por suerte lo pudimos construir en hormigón. Por lo tanto, estas fueron las primeras imágenes que le entregamos al cliente, los 3 pisos. La estructura era bastante más delgada que lo que tenía. Y esta idea como de las circulaciones como circuito en el fondo, que también tenía uno en la punta, que después varió porque aquí había unas salas de estudio, pero fue eliminada esa circulación, y aquí se ve una sala de clase o particiones individuales, siempre con los tabiques puestos, no es como está en la imagen, en el eje de las vigas, por lo tanto yo puedo sacar y poner tabiques sin problema. Estas son las plantas, acá se ve el edificio, este es el piso enterrado, el piso zócalo, con su estructura, ¿cierto? Siempre cada 2,50 metros, 10 metros, un elemento estructural en el centro, salvo el núcleo. Este es el primer piso, ya que aparece lo que tenían los Smithson, ¿cierto? Los pilares, estos, en el fondo 7 metros, son como 7 metros que pasan libre, entonces parte de la circulación del campo y la gente puede atravesarlo y caminar entre medio de ellos. Y las plantas de arriba, esta es la planta tipo, la que está acá, en el fondo, que uno podría decir que es una planta del tercer piso que fue desarrollada en obra gruesa, después se habilitó, pero tienen la posibilidad de tener este tipo de divisiones o ser una planta completa. Las elevaciones con este diseño bien particular de la fachada, que tiene que ver cómo no ocupamos inyección de aire, la normativa nos obligaba a tener cierta cantidad de renovaciones de aire, y eso se daba con una ventana de este tamaño que se pudiera abrir completa y que no tuviéramos problemas con la gente se tirara para abajo, tener que tener algunos seguros especiales. Esta es una isométrica, una imagen inicial de la escalera. Aquí, como les comentaba, este es el primer piso, se sube, uno da la vuelta al núcleo, sube por el otro lado, da la vuelta al núcleo, sube, y siempre está circulando a través de este vacío. Por lo tanto, siempre existe esa cosa que el usuario tiene la percepción completa del edificio. Y este es ya el edificio ampliado, y que es una cosa bien bonita, que en el último piso aparece un hall de mayor tamaño. Y algo que siempre nos hemos preocupado mucho en la oficina es la construcción, en el fondo, de los detalles constructivos, donde no se nos pasara ningún elemento y se viera perfectamente que este edificio, en el fondo, uno podría decir, hago el moldaje, lo relleno de hormigón y el edificio queda listo, por lo tanto no había que tener margen de error. Y nos parece muy importante el trabajo en los detalles. Ahora, para no tener margen de error es importante esto, y esto tiene que ver con algo que hemos comentado mucho en la oficina, que uno muchas veces en la arquitectura habla como del problema. Entonces uno dice el proyecto, uno le pone un proyecto y dice, bueno, el problema era tal. Y nosotros hemos intentado empezar a convencernos que finalmente el hacer un proyecto, o el diseño en papel, llamemos un diseño antes de la construcción, no tiene ningún problema. Yo creo que la arquitectura no presenta problemas, al revés, es un desafío, hay un encargo, hay que cumplir con el encargo, y creemos que el problema viene en la construcción. Ahí es donde aparecen los problemas y los temas que hay que solucionar. Entonces, hacer un mock-up, que este es un detalle 1 a 1, de un pilar con la viga, ¿cierto? Este era el pilar que les decía, ahí está el ángulo, y este pilar, o sea, esta es la viga, y el pilar tiene exactamente el mismo ángulo, y este mock-up nos permitió resolver todos los problemas y los temas de los cantos de los moldajes. Cuando uno hace cantos fenólicos, si uno, en el fondo, el maestro rápidamente lo que va a hacer es construir un moldaje acá y el otro por arriba, y eso va a hacer que toda la estructura mostrara el canto, que nos parecía que quedaba muy mal, por lo tanto hubo que resolver hacer 2 o 3 moldajes.
ver dónde iban las agujas del hormigón, cómo se abrazaba este pilar, dónde estaban las juntas de hormigonado, y cómo había que vibrar el pilar para no tener problema con la cantidad de fierros que tenía. Entonces era bien interesante finalmente lo que pasó, creo que fueron 3 o 4 mock-ups, y cuando tuvimos eso resuelto, pudimos en el fondo dar el paso para poder empezar en la construcción del edificio. Aquí hay unas primeras imágenes de la construcción, se empiezan a ver estas líneas, que son las líneas de hormigonado, que había que pensarlas y diseñarlas. La otra aparece acá, y obviamente que van apareciendo imperfecciones. En el fondo era una construcción de hormigón visto, pero nos parecía que esa era parte del juego. Y tener esta imagen interior, ¿cierto? Este era el interior que nosotros queríamos construir, un edificio que estuviera plagado de estructura y que fuera la estructura la que construyera su imagen. Estas son algunas imágenes del edificio final. Como aparece este edificio completamente ortogonal, a mi juicio bien silencioso, ordenado, sin mayores pretensiones, y que es fácil de resumir en un par de esquemas, pero nos parecía un desafío muy interesante construir, entender el edificio como la construcción de un esquema estructural y no como un alarde de formas o cosas a partir de lo que yo hablaba al principio, ¿cierto? Algunos detalles de su construcción, esto ya girando hacia el interior del edificio. Este es el eje que yo hablaba del edificio de Alejandro Aravena, que está al fondo. Esta es la parte interior, donde está el patio hundido en el fondo, que se relaciona con el edificio de educación. Algunas imágenes exteriores. El interior con estos pilares que dejan pasar, este cielo de madera, en el fondo un cielo de madera colgante, que va siempre entre vigas, las vigas siempre se pintaron negras, y adentro en el fondo las tabiquerías se van construyendo independiente de la estructura, y uno puede ir girando con esto. Siempre construimos esta viga blanca que en el fondo baja el nivel de dinteles para poder abaratar ciertos costos, y la presencia al interior del hormigón nos parecía fundamental, entender un edificio que fuera más duro y más pesado, en contraposición con estas ventanas, un poco como lo que pasa con el gótico, ¿cierto? Que uno ve estas iglesias muy oscuras, uno entra y finalmente son completamente iluminadas. Y todo este trabajo de los moldajes de hormigón, distintas orientaciones, entender que el hormigón tiene esta cualidad como de ser un elemento duro, que no es perfecto, y aquí aparece este núcleo con este vacío, que es el que le comentaba, que uno podía empezar a recorrer por dentro. De nuevo la escalera, siempre los planos van dejando espacios entre ellos, unas dilataciones que cumplen como la norma de no tener más de 10 centímetros, y cosa de poder eliminar las barandas. Este es unos vuelos que hicimos cuando ya empezó como a crecer los árboles. Entonces esta teoría de que la fachada norte iba a estar cubierta con los árboles era cierta, por lo tanto está bien protegido el norte por los árboles, y el vidrio tiene una característica especial también que hace que tenga una transmitancia menor y pudiera funcionar bien, perdón. Esta es una imagen nocturna en el fondo, donde aparece, estos fueron los 2 primeros pisos que se habilitaron, y después el año pasado terminamos habilitando los otros 2. A raíz de ese edificio nos llegó otro encargo en el campus, que el edificio anterior tenía como 2.000 metros cuadrados, este tiene 12.000 y está en plena construcción, al fondo del campus, cerca de otro edificio existente, que son la Dirección de Inclusión y Servicios Estudiantiles, pero bien hermano del otro en temas de la estructura, de nuevo la estructura la que vale la pena. Y el último proyecto, que es tal vez el que yo creo que le tenemos más cariño, que es el concurso de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano en la Universidad Católica. Es un proyecto que ganamos el 2016 en un concurso, que llegaron como 35 propuestas, y es un edificio que reemplaza un edificio de profesores que había en el campus, que ya fue demolido hace un tiempo, y está contiguo al edificio de Sebastián Irarrázaval de la Escuela de Diseño, y este edificio que fue hecho por Alfredo Yuneman y después remodelado por la Oficina Elemental. Estas son unas imágenes del campus Lo Contador en Pedro Valdivia Norte, esta casona original, ¿cierto? Están girados los planos para que pudieran caer mejor, y es una casona, es un edificio que se empezó a conquistar con estos pabellones. Existió un personaje que algunos conocen, que se llamó Horacio Borghesi,
que él inventó un sistema, tenía un sistema de pabellones prefabricados, y la Universidad Católica en los años 60 empezó a construir estos pabellones que se adaptaron de unas casas prefabricadas que tenía Horacio, y en el fondo se empezaron a construir, y la universidad empezó a tener todos estos pabellones adentro, y el último que quedaba era este pabellón de profesores que estaba en Los Navegantes con Carlos Casanueva, que es este que está acá. Esta es una imagen del campus, acá aparece el sitio proyecto, ahí se alcanza a ver un poco el pabellón de profesores, ¿cierto? Y nosotros entramos a este concurso, que era un concurso que había como un mes para desarrollarlo. Esta es una isométrica del campus hasta ese minuto. Estos eran los pabellones, ¿cierto? Uno entraba por acá, estaban estos pabellones bastante largos, eran como 1.400 metros cuadrados construidos, por lo tanto, en la demolición de eso había que tomar una cierta postura con respecto a cómo se emplazaba el edificio, y había un antecedente anterior, que era el master plan de Bills Lyon, que habían ganado un par de meses antes, y que ellos proponían en este lugar un edificio lineal, cosa de liberar espacio, y nosotros básicamente lo que hicimos fue seguir el master plan al pie de la letra y ubicarnos de manera lineal y no ocupar todo este espacio. Esta es una foto aérea donde aparece todavía el pabellón. Si se fijan, todo esta es la zona de construcción, la que está acá, y eso es lo que había que demoler. Acá está el edificio La Raza, la casona, el edificio de Aravena, la biblioteca del Teo con Smilian y la Cecilia, y el edificio Madera Gonzalo Plano en este lugar. Y esta es una imagen del sitio ya que se demolió cuando se demolió el pabellón de profesores, y ese es el espacio que se despejaba, para que se hagan una idea más o menos cómo fue. Ahora, esto tiene una historia paralela que yo me di cuenta, o como que caí en la cuenta una vez que ganamos el edificio, y que cuando ganamos el edificio, obviamente, celebración, familia, etc. Mi papá había trabajado muchos años en la universidad, él está acá, y estaba Borghese, que es este personaje, y lo que yo vine a entender era que el pabellón de profesores había sido diseñado por Borghese y dibujado por mi papá en los 60, 64, por ahí, y ellos habían trabajado en ese lugar. Ahora, esa historia, que parecía ser bien torpe y bien como, en el fondo, venía como, era como una historia paralela, terminó siendo como escrita en una revista que tenía que ver, en el fondo, con este personaje que era yo, que le venía a botar el edificio al papá para que pudiera hacer. Entonces hubo una entrevista, etc. Fue bien, bien interesante, y eso detonó en una investigación, en un taller de investigación de cuarto año, de tercer año en la Universidad Católica, que era, con unos alumnos empezamos a desarmar una parte del pabellón y tratar como de empezar a hacer como una investigación pieza por pieza, a ver hasta dónde podíamos llegar. Ya no había registro, Borghese había muerto, mi papá no se acordaba de nada, él no se acordaba mucho, por lo tanto empezamos a investigar y a cuantificar las piezas, y los alumnos nos dieron una parte del pabellón, lo empezamos en el fondo a desarmar, y empezamos a entender todas las piezas y cómo estaba conformado. Y eso, cierre paréntesis, cuando viene el concurso, en el fondo ocupamos estas imágenes, nos parecían interesantes para el concurso y para poder pensar, y tenían que ver con dos cosas. La primera, que esta imagen, de las dos imágenes de la derecha, es la construcción de la Estatua de la Libertad, ¿cierto? Y era muy bonito como esta estructura envolvía un interior. Nos parecía que ahí había una clave del edificio, que había un interior que había que envolverlo con la estructura. Y por otro lado, esta imagen de la izquierda, de cómo la estructura aparece fuertemente expresada, y con esta diagonal que nos parecía que la diagonal resolvía un problema práctico, que era que abajo del edificio había que poner estacionamientos. Nosotros queríamos tener un edificio muy angosto, originalmente tenía 9 metros, y la única manera de dar una cierta habitabilidad en el interior y que fuera eficiente la estructura y que no molestara el estacionamiento, era que la estructura fuera diagonal, y con eso nos evitábamos caer. Entonces era una cuestión bien práctica, terminó siendo parte de la imagen clara del edificio. Y acá hay otras imágenes también de referencia. De nuevo aparece esta imagen de Shinohara, que tenía que ver tenía que ver con la estructura en el fondo, y cómo la estructura se apreciaba. Y esta imagen de acá, creo que es la oficina de Brechani, Castillo, Velasco, etcétera, donde el pilar, en el fondo, en el interior,
Tener un pilar en el interior, un alumno de arquitectura, nos parecía que era un elemento que le sumaba más que le restaba, por lo tanto, de nuevo, esta expresión de estructura estaba incluso dada para que un alumno pudiera medir qué es lo que era un pilar de 50 por 50. En general, uno cuando estudiaba no tiene idea mucho de las medidas. Y aparecen otras imágenes en el fondo que nos parecía como interesante, que es este tablero como de evidencia, empezar a ver qué cosa conectaba con qué, pero etc. Ahora, siempre pensamos un edificio que tuviera la mayor cantidad de partes, ¿cierto? Son imágenes del concurso. El edificio viene a conquistar un -1, donde va a estar el nuevo casino, con una escalinata muy similar a la escalinata actual, pero viene en el fondo a conquistar este -1. El edificio de Aravena va a dar ahora un patio que no existe, pero que la universidad tiene una serie de lugares que empiezan a dar a un lugar -1, por lo tanto ese -1 se empieza a consolidar como un espacio importante. Y nos parecía que este podía ser otro. Un primer piso limpio, abierto, que no tuviera programa, esa fue parte de la propuesta, con una escalera central y una capilla, que después la capilla desapareció. Y una doble altura del casino, pensando en que podría existir una cafetería acá, cosa que no se ha concretado. Y teníamos un patio hundido que finalmente por temas normativos no funcionó. Y aparecía este edificio, esto todo es del concurso, ¿cierto? Con un ascensor por fuera, que después se metió para adentro, porque el edificio tiene una particularidad que se conecta con 4 cosas diferentes. Está el edificio de diseño acá, nosotros aprovechamos el -1, el -1 y el -2 de ese edificio, por lo tanto los estacionamientos son compartidos, entonces teníamos que emparejarnos con ese edificio, y después el edificio talleres que está acá tiene 2 niveles, el nivel 1 que es el nivel principal, que es este puente, y el nivel de talleres, que es este puente que está arriba. Lo vamos a ver más adelante para que se quede más claro. Y algunas consideraciones medioambientales y en el fondo del contexto que estábamos metidos, que queríamos que la fachada norponiente tuviera una celosía que se pudiera abrir y cerrar, cosa que el edificio también no fuera una imagen tan brusca, un edificio que tiene 75 metros de largo aproximadamente. Por lo tanto, nos parecía que esta imagen de barrio era bien interesante que se pudiera abrir, y voy a volver atrás en el fondo con esta imagen de un edificio en París de Herzog y de Merón, que lo que hace es tener esta fachada variable que puede ir modificándose. Por lo tanto, se puede empezar a insertar en el barrio. Entonces, está esto, y por otro lado, la fachada sur, que no es sur, es suroriente, aparece con unas fachadas, con unas cortinas móviles, que en el fondo son unos toldos exteriores de color rojo, que son 2 por módulo, el módulo está cada 5,50, y son, en el fondo estos elementos se abren y se cierran dependiendo de la hora del día, cosa que los talleres se puedan ocupar en la mañana, porque si no en la mañana sería bastante incómodo. Y aquí en el fondo estos primeros esquemas, y lo otro que tenía, no sé si se acuerdan cuando yo mostraba esta imagen de la construcción de la Estatua de la Libertad, se envuelve, por lo tanto, las circulaciones del edificio son exteriores, las circulaciones públicas, y arriba el edificio tiene el Instituto de Estudios Urbanos, por lo tanto son oficinas, y este barrón salió después del concurso. Entonces aquí aparece el campus, ¿cierto? Cambiamos esto, este es el acceso por los navegantes, el parrón existente, este puente que conecta el edificio en 2 niveles diferentes, un núcleo de circulaciones, un piso abierto, y después un piso talleres y un piso oficina, y subconectado en el subterráneo en 2 niveles. Este es el piso subterráneo, ¿cierto? Son 2.000 metros cuadrados de subterráneo, 70 estacionamientos, y aquí aparece la primera perforación al edificio de diseño, que abre y permite que no tengamos que tener una salida vehicular aparte, sino que podamos ocupar la misma. Estos son planos de la construcción, no son planos de presentación. El nivel -1, que se conecta de nuevo con el edificio de diseño, con el subterráneo, con la cocina, casino, la estructura como parte del patio, y retranqueado de la estructura un taller, zona de servicio, guardia y la escalera central. Y después aparece este primer piso, que es el más 1,14 del campus, que se conecta con este edificio que está acá, con esta escalinata que baja al casino, y esta planta, que es completamente abierta, son 750 metros cuadrados de planta libre, abierta, que permite tener un espacio para los alumnos
para trabajar o para presentaciones en el verano, que a su vez se conecta con el barrio, y vamos a ver una imagen después, y el edificio se retranquea la línea de edificación, cosa que este espacio que está al frente, donde antiguamente había unos árboles, ahora se le entregue, entre comillas, al barrio, y pueda ser como un exterior del edificio. Y los pisos de arriba de nuevo, toda esta circulación exterior, con las celosías, no se abren todas, esto fuera una propuesta inicial, y en los talleres que pueden tener o un gran taller de 250 metros cuadrados, que es una necesidad que tiene la universidad, o divisiones en talleres de aproximadamente 60 metros cuadrados, que serían los talleres de quinto año hacia arriba, funcionarían perfecto. Y arriba el Instituto de Estudios Urbanos, que la escalera se cierra en un punto y dan acceso a este instituto que en este minuto está funcionando como prestado en la Escuela de Diseño, y se vendría a este edificio con más un techo, con un espacio común arriba y una terraza que sería para ellos, una terraza con los equipos. Algunos cortes, y aquí aparecen todos los temas estructurales, empiezan a aparecer estas diagonales, en el fondo, que hacen que el edificio se afirme, un edificio de pilar, hacer un edificio de pilar y viga, de solo pilar y viga, y con dos subterráneos, estructuralmente es muy complejo, por lo tanto empiezan a aparecer las diagonales y unas secciones de elementos estructurales bien importantes, que nosotros al principio no los teníamos considerado. Y aquí empieza a aparecer la escalinata, los puentes, y cómo esta estructura en diagonal siempre empieza como a repetirse y interactuar con el edificio. A veces los pilares son parte del exterior, como acá, y a veces los pilares son parte del interior, y a veces los pilares están metidos en un tabique, como en las oficinas. Esta imagen yo creo que grafica bien. La estructura va a ser toda, vamos a pintar la estructura negra, solamente las losas van a quedar en hormigón, pero todos los elementos estructurales van a ser color negro, y aquí aparecen estos toldos exteriores con este edificio abierto y esta escalinata que viene como a rematar el patio madera, y acá aparece un estacionamiento de doble altura que tiene la posibilidad de convertirse en un archivo a futuro, un espacio de archivo. Esta es una imagen del interior del campus, ¿cierto? Desde el patio madera aparece el edificio, el acceso por los navegantes, el edificio diseño, y estos puentes que conectan con esta escalera central en hormigón armado, como un elemento que es como casi un elemento como fundacional del edificio en la mitad de acá. Y este primer piso abierto, que se ve acá, ahí están las ventanas de la doble altura, pero uno tiene una percepción del barrio, que es una manera que el edificio se abre el campus, y aquí se ve en el fondo qué pasaría por fuera, y por dentro se ve la vía del barrio. Este muro tiene como 2,20 metros, entonces si uno se aleja un poco vería el interior del campus, por lo tanto el campus se empieza a abrir hacia la calle, y aparecen estos elementos, estas celosías que pueden ir abriendo. Ahí estamos en la discusión de cuántas se abren y cuántas no. Y este nuevo volumen, que es nuevo, que es del Instituto de Estudios Urbanos, con este cielo de madera rojo, un poco tratando de pasar lo que pasa al otro lado, hacia la calle también. De nuevo, una cosa que es bien bonita, que es la construcción como del escantillón y los detalles constructivos, que intentamos siempre hacer como la elevación, el detalle en corte, y la elevación del otro lado, cosa de entender cómo se van mezclando todos los elementos y tratar de ser lo más específicos posible, cosa de tener la menor cantidad de errores o de temas no resueltos en la obra. Este es una imagen de, yo diría que esto es de enero, cuando se empezó a hacer el hoyo del edificio, y aquí empieza el problema, porque, insisto, vuelvo a lo anterior, aquí no, el problema no está en el diseño, el problema está aquí. Cuando uno hace un hoyo se encuentra con pilas de fundación de la biblioteca que no estaban en el plano y que sobresalen, hay que ver si se pueden sacar o no. Muros que aparecen entre medio, que tenían una fundación mayor, o el muro del edificio de diseño, que era mucho más grueso de lo que había presupuestado, o una fundación que no estaba en el plano hostil y que había que ver cómo la enfrentamos, pero en el fondo aquí es donde empieza un poco a ver el problema, y también un edificio que curiosamente tiene muy poca cancha para trabajar. Entonces, si se fijan, esta es la línea de edificación, y aquí hay un camión de cemento que entró por aquí y sale por acá, y la instalación de faena deja un pasillo muy angosto para caminar, y ahora la instalación de faena se vino arriba de este edificio y la grúa puesta prácticamente en la calle. Y acá de nuevo partimos con el mock-up, que llamamos, que es en el fondo, nosotros pedimos un mock-up de un pilar, una viga, un encuentro de pilar-viga, con todas sus canterías, sus moldajes, que había que hacerlo antes de que pudieran empezar a construirlo, y aquí se ve el desastre. Entonces aquí empiezan a aparecer todos los problemas que no queríamos ver en la construcción, que son problemas de vibrado, ¿cierto? Vibraron mal el pilar, porque meter el vibrador en diagonal donde está el fierro era fácil,
el tema de los pilares y las vigas, los tamaños. Los ingenieros son muy reacios a tener un pilar del mismo tamaño de la viga. Entonces hubo que inventar un recubrimiento, apareció este elemento que ahora va a desaparecer, y todos los problemas que trae en el fondo una mala ejecución del pilar. Aquí, como les decía, empieza a aparecer el nivel de terreno es este, en el fondo. Aquí está el nivel 00, por lo tanto va a haber un puente acá y un puente acá arriba, y estos son dos niveles de subterráneo. Empiezan a aparecer las primeras enferraduras. Las pilas, no, nunca piensan esto, pero en el fondo estos elementos se construyen previo a que empiece el edificio. O sea, a medida que hago la excavación, hago estas pilas antes de la excavación para que este terreno, esta tierra no se me venga encima, y es bien curioso, esto lo hacen a mano, se mete un tipo adentro y va sacando con balde, en un hoyo de 50 por 50, y se mete toda esta profundidad y se saca toda esta tierra a mano. Y después el edificio de diseño, este es el muro original, ¿cierto? El -2 y la perforación, la primera perforación que hicimos para el estacionamiento, que hubo que reforzar esto y hacer una viga nueva, metálica, meterse en las fundaciones, y ahí aparecen los bloques de hormigón en el fondo con estos especies como de, casi como uno corta con unos cuchillos la mantequilla, cortar el hormigón. De nuevo las pilas, las primeras estructuras que empiezan a salir hacia arriba. El tema de los pilares inclinados, donde se empiezan a ver todos los problemas de cómo mantener el ángulo, los 78 grados, que la punta del pilar no se les desvíe, porque eso quiere decir que van a tener problemas con una escalera. Entonces empiezan a aparecer una serie de temas que hay que ir verificando semana a semana. Aquí ya estamos saliendo del subterráneo, en el fondo, con los pilares inclinados, los pilares rectos. Y esto que es bien interesante, que es cuando sacan el moldaje, se ve pésimo ya. Cuando sacan el moldaje en el fondo del hormigón, donde empieza a salir el humo de adentro del moldaje, pero no sé por qué no se ve. Y esto es una foto, yo creo que hace como 3 semanas atrás, donde se ve ya toda la perforación, donde va la zona del estacionamiento, cosa de luego podamos tener esta losa arriba y el edificio viene en el fondo de estas diagonales hacia arriba. Esta parte va a ser un espacio liberado adentro. Y aquí ya el pilar se solucionaron los problemas, lograron darle con el vibrado, con la mezcla, las juntas de hormigonado las definimos y empiezan a construir los capiteles. Ahí están los capiteles del subterráneo y los ángulos correctos, en el fondo tal como se había presupuestado, las fundaciones, todo después se rellena. Unas fotos finales de esto, y aquí en el fondo unos vuelos que hicimos para entender un poco la dimensión de la obra, que son en planta deben ser como, yo diría, como 2000 metros cuadrados de losa, en el fondo las que se van a construir en ese lugar, y hacia arriba son losas de 700 metros cuadrados, pero se ve un poco la magnitud de la obra. Y esta es una imagen de hace 2 semanas atrás, otro vuelo en dron, en el fondo ya empieza a aparecer la losa, esta diagonal se está construyendo este muro y se está rellenando la otra losa, y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Muy impresionante todo el proceso y la trayectoria que acabamos de ver. Dejo abierta la palabra por si alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentarios. Agradecer igual que la Maite, Alberto, una gran arte y ver toda tu obra. ¿Preguntas? Gracias. ¿Cómo? Nadie nos va a preguntar algo. Bueno, si no hay preguntas. Hola. Ahí hay una pregunta, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Alberto, tenía una duda, ¿no?, sobre, digamos, por qué tomaste la decisión de el Centro Antártico Internacional hacer 2 fachadas distintas, porque hay una que es plegada y otra que es totalmente recta. El hecho de que sea plegada tiene que ver con, digamos, para poder tener como más iluminación, o un tema del viento.
No, a ver, déjame ir allá. No es recta, no es una fachada, espérate que lo moví. No es, ambas fachadas tienen curvatura. Lo que pasa que hay una que tiene, te la quiero mostrar. Pero hay una que tiene que ver con la imagen del edificio, ¿cierto? Que es una tremenda curvatura, que es la fachada frontal, la que da al Estrecho Magallanes. Y esa es una fachada que tiene en el fondo unas curvas de unos radios bien pronunciados. Acá está. ¿Cierto? Que es esta fachada, que es la que uno ve, que son en el fondo son bien pronunciados, hay radios de 8 metros, en el fondo tiene otro tema. Pero la de atrás, curiosamente, no es 100% recta, sino que aquí tiene una curvatura, como unas ondulaciones menores, justamente para poder seguir con la imagen de esta curvatura. Ahora, en planta, yo no traje las plantas, no valía la pena, pero en el fondo este elemento trasero, que lo que marca son todas las zonas de servicio del edificio, tiene igual esta curvatura, pero con un grado mucho menor, porque también hay un tema de costo. O sea, este edificio es horrorosamente caro. Este edificio vale aproximadamente 100 UF el metro cuadrado, lo cual es una locura, porque está en Punta Arenas y porque es complejo. Entonces, de alguna manera había que tratar de abaratarle algunos costos. Hay que pensar que el frontis también son termopaneles curvos, lo cual lo complejiza aún más. Y en la parte trasera se podría hacer incluso con elementos prefabricados, como prefabricar esto y llegar a ir poniendo. Entonces, nos parecía que era importante hacer esa distinción entre la fachada principal y la fachada trasera, que tampoco es tan trasera, porque cuando uno viene del aeropuerto igual se va a encontrar con esta imagen, este edificio como blanco arriba, está bien exagerada esta imagen, es como un día con nieve, entonces, pero va a aparecer este edificio con este zócalo entre medio de la nieve, cuando nieva, ¿cierto? Y este elemento translúcido que levanta un poco, como levanta este vidrio para mostrar la transparencia en algunos puntos. Pero también tiene curvatura, los dos, ambos lados tienen curvatura. Es un tema de diseño, básicamente. Perfecto, gracias. Alberto, Diego. aquí, Diego. Oye, nada, primero agradecerte la presentación. Varios, al menos yo tenía como ganas de ver el desarrollo finalmente que iban teniendo estos proyectos, entre ellos este mismo, ¿verdad? Que yo me quedé con lo que pasó en el concurso, con esa imagen, y me enteré por la prensa que se iba a construir, cosa que encuentro genial. Y me surgió como la duda de en qué finalmente estaba, o sea, cómo se había resuelto el edificio, porque sabemos que los concursos a veces, bueno, la mayoría, ¿no? Tienen cambios, ¿verdad? Entre lo que uno entrega y con lo que gana y luego con lo que se hace. Y la pregunta es la siguiente, entendiendo también el tema, ¿no? de la charla, en esto de las prácticas, ¿no? En que se ha visto en tu oficina, ¿verdad? Trabajar con varios arquitectos distintos, algunos se van repitiendo, etcétera, ¿no? Y esto viene de hace tiempo, ¿verdad? ¿Cómo en la práctica de la producción ya propia de la oficina ha impactado o ha, digamos, cómo ha podido seguir como desarrollándose como una oficina que articula, ¿verdad?, proyectos con otras personas, pero que también traen lo suyo, y uno ve que también la oficina va teniendo una flexibilidad y una utilidad también en relación a, diría yo, a la manera de presentar los proyectos, incluso aspectos estructurales, pero se ve que en el fondo la oficina igual va teniendo un camino, ¿no? Entonces, quisiera como, digamos, también para los que están, los alumnos sobre todo, ¿no? Que pudieras explicar, o sea, cómo va impactando estas asociaciones, ¿verdad? A lo largo ya de una oficina que ya tiene varios años de funcionamiento, sin perder como cierta cosa genuina y particular que tiene tu manera, digamos, de ver y resolver la arquitectura. Sí, a ver, yo creo que asociarse te da la posibilidad de abarcar, uno, más cosas, dos, de compartir con gente que tiene otros conocimientos. Cristóbal Tirado, que ahora está haciendo clases en la universidad,
un arquitecto que tiene 40 años y tiene, no sé, 500.000 metros cuadrados en el cuerpo, es una cosa muy rara, y los tiene hace 8 años atrás. Y eso es en el fondo traer otra manera de pensar, otros esquemas de funcionamiento. Sebastián Hernández, que fue brazo derecho del Teo Fernández por muchos años, saca proyectos en un día, hace 4 de estos edificios. O sea, en el fondo uno va aprendiendo y va mirando para el lado y nosotros traemos otra cosa que también vamos aportando, y en ese sentido yo creo que hay una cosa, como que hay 2 palabras que son importantes, que una es como generosidad y flexibilidad. Lo primero tiene que ver con la flexibilidad de poder flexibilizar de repente las cosas. O sea, en el Centro Antártico mucha de mi pega fue muy administrativa, por ser el titular del contrato. Hay un tema muy largo de explicar que tiene que ver con estos concursos de arquitectura que son a nombre de personas naturales, y el Estado te persigue a mí y no al resto, y un desagrado, y en ese sentido me hace preocuparme más de temas administrativos, y Cristóbal y Sebastián estaban todo el día diseñando en el fondo, y hay como unas ciertas colaboraciones. El Centro Antártico es una pega muy política, en el fondo ir y juntarse con la autoridad y ponerle buena cara y tratar de moverlo. Nosotros hemos empujado mucho este proyecto, han salido muchas cartas en la prensa que nosotros hemos empujado a gente que escriba, porque nos parece que los arquitectos tenemos esa cosa de poder gestionar. Entonces ahí viene algo interesante. Y por otro lado, cada vez que nosotros entregamos un concurso y de repente nos hemos equivocado, y nos equivocamos mucho, nos preguntamos en la oficina, oye, a ver qué vamos a hacer. Finalmente a nosotros nos interesa como la expresión de la estructura. Y cada vez que empezamos a tratar de hacer otra cosa, volvemos a como pensar y decir, no, mira, nuestro foco está en la expresión de la estructura y vámonos por este lado. Eso puede tener miles y miles de interpretaciones. Y por otro lado también es ir aprendiendo, o sea, haber trabajado con la Paula y con la Cecilia en el Palacio Pereira, es ver otro enfoque de la arquitectura que tiene que ver con ese cuidado con el detalle, pero siempre está como velocidad. Nosotros hablábamos también acá mucho como del boxeo, ¿cierto? Finalmente el boxeo lo gana el que le hace el knockout al otro. Y esto es lo mismo, o sea, yo creo que hay que tener como una agilidad y atreverse. Y por otro lado, creo que también hay otra cosa que me pasa que yo creo que o sea, la única manera de cambiar de escala es a partir de concursos. Yo creo que esa es, Sí, a no, ustedes desde les pasa lo mismo y les pasó en su Sí, minuto, sí. ¿cierto? Que Sí. si uno quiere hacer proyectos y público, y creo que nuestra generación, que es una cosa que uno podría debatir, pero hay una generación que está, la mía, que son los 45 para arriba y para abajo, que tienen una vocación, que hay un interés como en los proyectos públicos, que tal vez la anterior, la generación de más arriba, no es que no las tenía, sino que había menos oportunidades. Y en ese sentido nosotros como generación hemos tratado de defender esto, de meternos en este tema, y la única manera de poder abarcarlo creo que es meterse con más gente, como hacer grupos, y esto pasa mucho en Chile, en otros lados no pasa. O sea, para los extranjeros es muy curioso esto de que las oficinas se asocian, y nosotros lo vemos como algo absolutamente natural, y que enriquece el trabajo en las oficinas, en el fondo. Sí, por mi parte yo veo que la evolución de la oficina ha tenido que ver también con los momentos que ha vivido, digamos, porque hubo un tiempo en que, y con esto termino, Vale. que alguien más pregunte, pero que es interesante porque hubo un tiempo en que Alberto, tú podías dar charlas, ¿no? Más de estrategias, ¿verdad? En etapas como de concurso o, digamos, proyectos de esta escala, en cómo mostrarlos, ¿verdad? En que la oficina quizás tenía el foco puesto de manera como bien, digamos, incisiva en ganar concursos, ¿verdad? Y hoy día pareciera que la oficina está abocada como muy fuertemente en el detalle por lo que ocurre de ganar concursos que después se construyen. Entonces esa cuestión me parece que es algo súper potente, ¿no? Porque una cosa es mostrar los proyectos que además están impecablemente demostrados, me parece, los planos, las imágenes, buenísimas. Una cosa es eso, ¿verdad? Que finalmente es lo que te permite finalmente lo otro. Poder pedir Bueno, ese sí, modelo estructural no es algo tampoco que uno pueda, digamos, disponer habitualmente. O sea, primero hay que ganarse el concurso, hay que tener el mandato, y luego poner el ojo como de manera muy nítida en la estructura y el resultado expresivo de esa estructura, y la solución, y poder mandar a hacer una maqueta una a una. Me parece que es, es como una evolución lógica, pero bastante virtuosa también de la oficina, ¿no? En poner el detalle eso, porque ve que los proyectos no solo se ganan, sino que se construyen. Entonces, súper. sí.
Sí, sí, no, es cierto, Diego. Aparte que yo creo que hemos tenido mucha suerte en este tema de que los concursos ganados se han ejecutado, y eso no pasa. Eso en realidad, Claro. todos sabemos que en el Estado las cosas que, o sea, podemos nombrar cientos de miles de proyectos que se han ganado gente y no se han ejecutado. Ustedes les pasó con un proyecto muy importante que no se ejecutó por distintas razones, ¿cierto? Siempre todo es como una cosa media política, y no hay una continuidad, y a nosotros hemos tenido esa suerte. Ahora los proyectos están en construcción, pero a principios de los años van a dejar de estar en construcción y se van a haber terminado, y hay que empezar a salir a buscar. Entonces, claro, hoy día entre que estamos yendo a la obra 3 veces a la semana, porque tenemos 3 proyectos como construcción bastante grandes, ya estamos pensando dónde vamos a concursar, no por ambición, sino porque queremos que la máquina, yo creo que la máquina funciona cuando hay cosas que están andando. Y para eso creo que también estamos más viejos y menos aguantes, entonces juntarse me parece mejor. Es como una cosa, casi como una ecuación matemática. Esta no es una oficina de 100 personas, aquí hay 3, hemos sido 7 en el caso más extremo, y ahora somos 4, y eso no nos da para abarcar lo que nos gustaría hacer. Yo creo que también eso que están conversando, que me parece tremendamente relevante, sobre todo por el público que hoy nos acompaña, digamos, es lo que uno les enseña también a nuestros alumnos, ¿no? Finalmente el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo, cuando aparece el trabajo de taller y no es el desarrollo de la obra como tal, es fundamental entender que las posibilidades de asociaciones generan una sinergia no solo de aprendizaje, sino también de estrategia, de desarrollo de proyectos. En este caso, lo que en el fondo el rol tuyo, que tú presentabas, Alberto, como más político, más administrativo, más logístico, de alguna manera, versus otros que pueden estar en un área mucho más concreta de desarrollo de proyectos, bueno, es finalmente cómo se van complementando también las distintas oficinas. Me acuerdo cuando tuvimos a Marta Moreira y Felipe Noto y Ciro Pirondi en la escuela, también hablaban mucho de eso. En Brasil, yo diría que el desarrollo de la arquitectura, si uno la observa, digamos, los últimos 30 años, es de asociaciones muy diversas entre oficinas. Y eso, a pesar de que tú dices, Alberto, que es algo que se ve poco y que lo ves que en Chile sí pasa, yo creo que pasa poco. Yo que estoy más en el área, en el fondo, académica y menos en el ejercicio profesional de la arquitectura, de repente veo que hay muchas más posibilidades de cruces y de encuentros y de vínculos más estratégicos que pueden, en el fondo, desarrollar un camino, digamos, en donde la arquitectura tome un rol no solamente de servicio frente al encargo, ¿ah? Pero claro, creo que es un tema como, es más fácil decirlo que hacerlo, porque no es tampoco llegar a asociarse para cada proyecto, pero sí me parece que hoy día hemos visto, digamos, un paneo importante, interesante, sobre todo en ese aspecto, en eso que están conversando ustedes con Diego, como de Sí, relaciones. y lo que empieza a pasar es que ahora, por ejemplo, nosotros hicimos el año pasado el NUMU, que no tuvimos nada, no pasó nada, pero nos juntamos con una oficina súper joven, de gente que nos ha hecho imágenes, pero nos asociamos, hicimos un trato X, y en el fondo trabajamos juntos y vamos cambiando de generación. Yo creo que eso es bueno, y a mí lo que me ha resultado también es que muchas veces estas primeras asociaciones no son necesariamente amigos. O sea, gente que después nos hemos hecho amigos y cercanos, pero creo que funciona. Y lo último que me quedó dando vuelta, una cosa que dijo Diego, efectivamente antes, cuando yo tenía que mostrar algo, tenía que ver con las estrategias, pero finalmente uno se da cuenta que en la cancha está, como yo creo que el tema constructivo es apasionante, porque es ahí donde aparece, o sea, ahí es donde empiezan a aparecer los temas reales, aparecen cuando las cosas se construyen. Los otros son claro, ideas, pero el problema real está en la construcción, y obviamente que la manera de mostrar los trabajos cambia como a eso. O sea, hay charlas, no sé, yo de repente he escuchado a Alex Fram, y es muy interesante cómo habla de instalaciones a partir de la arquitectura. O sea, se empieza a meter como en otro lado, y ahí van a, no sé, pues yo creo que dentro del semestre los alumnos van a tener ciertas charlas que les van a ir mostrando eso. O sea, que lo importante tiene que ver no solamente como una estrategia, sino en cómo se va ejecutando eso, y es un conocimiento que para todos es nuevo. Uno se pone más zorro en el fondo,
ese dicho como que más vale el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es cierto. Totalmente, totalmente. Oye, tocaste el tema del Numo, que es interesante en el fondo como fenómeno respecto de esto mismo, porque si uno analiza o revisa las oficinas que participaron, yo diría que en general, dado que obviamente se necesitaba este tema con Claro. los metros cuadrados y eso, pero es bien impresionante los cruces que se generaron en ese proyecto, en ese concurso. Y yo creo que eso, claro, como dices tú, en el fondo la manera de saltar, como lo nombraste tú, Alberto, como la manera que tenemos en una determinada generación, ¿no es cierto?, de poder dar el salto cuántico, ¿no es cierto?, respecto al desarrollo de la profesión, está en los concursos, ¿no es cierto?, en los concursos que se pueden llegar a construir, sin duda. Sí, sí, cierto. Y también tiene que ver con las personalidades, ¿eh? O sea, yo, como ya hablando como personalmente, yo hace muy poco tiempo que me empiezo a relacionar con clientes, con un cliente con nombre y apellido. Antes no existía eso. Entonces, para mí también es una cuestión nueva. Y me gusta el anonimato, que eso tiene bueno el concurso, que no hay un cliente, no existe nadie te va a decir no me gusta. O sea, ya te Es dijeron, claro. ya ganaste, listo, está hecho. Y es una institución, por lo Es una general. institución, y si no te gusta, bueno, no te gusta, pero ya pasamos esa etapa. Y eso yo creo que es bien interesante también, y la libertad, y claro, es que hemos agarrado Oye, también este cliente y importante. de golpe te pone en un lugar de tremenda responsabilidad. O sea, Claro, uno en este tipo de proyectos, digamos, que son de concursos, donde hay muchas entidades participando, ¿verdad? Y uno ganó el concurso, como dice Alberto, o sea, lo ganaste. Te ponen en un claro. lugar en el cual tienes que defender lo ganado, ¿ah? Pero con uñas y dientes, porque coordinar, Claro, o sea, poder mantener la integridad del proyecto, ¿verdad? Cuando uno se siente un pollo, ¿verdad? A veces no con tanta gente que habitualmente sabe más que uno, al menos de su especialidad, ¿verdad? Y es un tema, y yo creo que uno crece bastante como arquitecto cuando se enfrenta a ese tipo de experiencias, ¿verdad? No solo la experiencia se gana pasando largos meses en oficina, así como de mucha producción, sino que también el concurso te da ese input como cuántico, ¿verdad? Como decía la Maida, también en relación a la experiencia de cómo se cocinan finalmente sí, esos sí, Claro. banquetes. sí, ¿Ah? Claro, lo que pasa es que detrás del concurso hay demasiada gestión que desarrollar. Y en el CAI de Alberto, en el fondo, esa gestión lo hemos acompañado en todos estos años, en el fondo, con todo ese tema, chuta, es una gestión que de alguna manera también quizás uno podría decir, chuta, excede al arquitecto. Pero pareciera que no, pues, pareciera que el arquitecto justamente es donde ahí debiese tener un punto frente a la discusión, ¿no? O Como, sea, totalmente, y también tenemos la experiencia de estar trabajando con la UTEM, no solamente en ese concurso que no ganamos, pero estamos trabajando en el Palacio de Aristía, y ahí uno se relaciona con el rector, y el rector en una institución pública es un personaje, o sea, no es sin cualquier duda. cosa. Claro. Y en el fondo el arquitecto tiene el rol que finalmente tú eres, como no eres empleado de la universidad y no eres un funcionario de la universidad, eres el único que puede decirle al rector las cosas claras, como que su proyecto Claro, no va a estar en un año, sino que va a estar en 7 años más. Y claro. nadie se lo puede decir, pero uno siente, entonces nuestra pega también tiene distintos matices en el fondo. Y que cuesta, o sea, que de a poco uno los va aprendiendo. Esto es experiencia, no tiene nada Sí. más que ver con que experiencia. Bueno, Pero esa es la cara bonita de lo que estáis contando, porque es como sí, casi claro, ponerse en una actitud media rockera también frente al tema, que está bien, porque es parte del perfil, pero sí, pues efectivamente, digamos, la distancia entre lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer, chuta que es una claro. brecha, ¿no? Sí, claro, pero uno tiene Sí, que defender el proyecto a como de lugar, o sea, la integridad Sin del proyecto, y duda, ahí también se ve distinto, ahí también se ven los gallos, como decía Alberto, tal cual. en la cancha constructiva y en la cancha también con tus pares cuando hay que defenderlo y intentar hacerlo, digamos, con argumentos que por del otro te llevaron a ganar el concurso en este caso, ¿no? Entonces, estás en un lugar donde puedes discutir, como dice Alberto, de par con personas que a priori son como, uno las siente como muy importantes, ¿verdad? Y lo son en sus campos, efectivamente,
Es bonito eso también. Uno como que siendo joven podéis ganarte un concurso y de golpe estar en un lugar que te va a marcar para siempre, ¿no? Poder No, claro, ya y lo- después empieza como uno en esta cosa del mob de las categorías y podía acceder a ah, encargos más también. grandes o sea, en Punta Arenas, por ejemplo, solo como detalle, aquí toda la gente saltó rápidamente que la fachada era imposible, que se lo iba a llevar el viento y que el Claro. edificio se iba a hundir en la tierra, o sea, eran como los dos mitos que existían y hay una serie de estudios y ingenieros muy prestigiados que han calculado y se han metido en este edificio y mecánicas de suelo complejísimas que avalan que desde la técnica, o sea, desde un punto de vista técnico, que el edificio, bueno, de hecho son 1.500 láminas este proyecto, en total de todas las especialidades, son Wow. 180 kilos de papeles, 180 Wow. kilos de Oye, plano. Alberto, ¿y Oye, esos estudios técnicos los tenían en el fondo considerados al momento de diseñar o una vez diseñado el proyecto hubo que apretar el botón de No, emergencia? Pero ahora, no, ¿cómo lo no, no. hacemos? A ver, en el centro antártico, toda la estrategia climática inicial de hacer este buffer, que era este corredor, ¿cierto? Que yo mostraba donde estaba la museografía, eso es nuestro, ¿cierto? Que el edificio, los espacios climáticamente más protegidos están más al interior, cosas de las diferencias de temperatura, etcétera, eso era nuestro. La estructura no, por supuesto que el pilar que tenía 50 de diámetro ahora tiene 110, por supuesto, claro. Y la Ya, fundación, que eran fundaciones individuales, ahora una losa de fundación corrida, pero no hay cambio. Este edificio, y también Diego lo esbozó en su pregunta, yo diría que está tal cual el concurso, o sea, no se cambió, ¿no? Hay cambios, por supuesto, apareció la estructura del muro cortina, pero el edificio se mantiene en su espíritu y eso hace que ahí está la claro, asociación, pues, o sea, los arquitectos con los cuales nos asociamos eran gente que sabía mucho, mucho más que claro. yo en eso. Entonces uno va aprendiendo. Y ahora, claro, posiblemente cuando hagamos otro ya no nos vamos a caer y la estructura que estamos prometiendo es la que se va a construir. Claro, bueno, yo creo que ahí también uno entra como, y de nuevo, en el ámbito académico, en el fondo, una cosa es el desarrollo del proyecto y otra cosa es la reestructuración de un proyecto. Claro, claro. Y eso que tú estás planteando me parece que es parte del desarrollo del proyecto, o sea, no es en la etapa, digamos, de adjudicarse un concurso y de obtener, digamos, una determinada crujía o dimensión. Bueno, se puede desarrollar en la medida en que esto ya, ahora que se va a construir, digamos, podemos No, ajustar claro. esta Igual medida. empezáis de nuevo a dibujar. Uno empieza de Pero, no es cero. Esa es pero sin la idea. sacrificar el proyecto, que eso es No, por importante, yo supuesto. creo, como que al menos en tu presentación lo dejaste muy claro, digamos, o sea, no se tranza el poder en el fondo empezar a tomar un sello en donde la expresión de la estructura sea la fundante en el desarrollo de tu arquitectura, y eso chuta, lo encuentro tremendamente osado y jugado, digamos. Alberto, te iba a Carlos. comentar algo y perdón, Maida. Carlos, sí, por supuesto. Sí, oye, es que quería hacer una mención porque me parece que es apropiado, sobre todo porque me siento igual un poco parte de la generación de Alberto Pessoa, que entré 2 años después. Eh, yo lo he visto en la universidad, lo vi como alumno, después lo vi como titulante, como ayudante, cuando se fue, cuando volvió, y creo yo que aquí hay una cierta capacidad indudable que está en ti, Alberto. Eso es lo primero. Lo segundo es que se deja a un costado el rol del arquitecto. Digo en términos de que el arquitecto no se llega a arquitecto sin ser un profesional. Que ahí creo yo que engloba parte de lo que estáis diciendo y que lo que ha intervenido también Diego. Esta actitud profesional de ser arquitecto, donde se involucran aspectos como la política, todo lo que tiene que ver con la gestión. Yo he visto varios, ¿cómo se llama?, charlas y algunos conversatorios en los que he participado, donde he dado detalles de cómo ha sido la gestión, por ejemplo, del CAI, los problemas que ha tenido el edificio de arquitectura en la casona, digamos, temas de cabida y aspectos que uno dice, no están en una charla cuando uno ve, por ejemplo, el resultado que hoy día muestra, pero que sin duda hablan de un desarrollo profesional que es indudable, que está como tras bambalina, porque finalmente uno ve los proyectos y se queda un poco con la fantasía de lo que ve solamente, pero hay todo un trabajo detrás y una manera de asociarse que también
es mérito propio. O sea, yo ahí, tú hiciste mención como primera diapositiva tanto a los colaboradores como a aquellos que participan en la oficina, pero ahí es donde se ven los líderes. El líder arma grupo y es capaz de llevar a un grupo a diferentes canchas, y creo yo que es lo que hace la oficina en la que tú estás dirigiendo. Así que felicitaciones. Sí, gracias. Muchas gracias por el comentario, pero sí, yo creo que, a ver, uno dirige hasta por ahí nomás. De repente hay cosas que en el fondo los equipos son fundamentales. Yo creo que los equipos son efectivos. O sea, esto funciona gracias a que es un equipo. Y si no, no andaría esta cuestión. O sea, de hecho, ahora íbamos a empezar un concurso y Sebastián, que es el que vamos a todas juntas, va a estar fuera y yo estoy, que no voy, o sea, ya no. Porque en el fondo el equipo se desarma un rato y se arma. Entonces, yo creo que la cuestión es así. No es, a ver, esta imagen como del arquitecto romántica que uno tenía cuando empezó a estudiar no es real. No es real el arquitecto como solitario, así que respira la montaña y tira unos papeles, así como los Simpsons, cuando los Simpsons aparece Frank Gehry, ¿cierto? Que tira unos papeles, como que le dicen, váyase a la cresta, y le tiran los papeles al suelo, y Frank Gehry queda mirando y dibuja y dice, aquí está el edificio. Ese es como un capítulo de los Simpsons. Esto no es así, esto es al revés, es oficio, es mucho oficio, es mucho darse vuelta en el fondo en algo, y eso en el fondo ya es formar un equipo. Por eso yo creo que sí, que efectivamente hay un oficio, hay pega metida atrás, pero también hay gente que va conmigo en la misma parada en el fondo. Y por otro lado, yo siempre he tenido, creo que en la escala, ir creciendo a escala es interesante. A mí me parece que el trabajo como de escala en la arquitectura es muy, muy, muy atractivo. Y ver cómo lo que uno cree que funciona a una escala muy pequeña, a una escala mayor, se puede aplicar en el fondo. Yo me acuerdo de una charla de Chico Lenis que mostraba un cenicero que hicieron en los 90, en los 2000, un cenicero Paquén, que tenía como una forma ondular, y ese cenicero había derivado en toda la intervención que hicieron primera en Chilevisión. O sea, era la misma idea del cenicero llevado a un edificio. Y eso lo encuentro muy bonito en el fondo, como ir aplicando a distintas escalas cosas que uno piensa que funcionan de uno u otro año. Súper interesante. Oye, ¿y alguien más quisiera comentarnos algo o preguntar? Pareciera que no. Bueno, Alberto, muchas gracias. Realmente muy interesante toda esta presentación. Carlos, ¿quieres opinar algo más? No, solo un aplauso nomás. ¿Cómo? Eran aplausos nomás, te digo. Perdón. Nada, muy, muy interesante esta exposición, Alberto, y muy generoso de tu parte, en el fondo, mostrar como súper transparentemente, digamos, las ideas detrás de las decisiones que hay detrás de cada uno de tus proyectos. Y nada, sin más, quiero también aprovechar de dejarlos invitados. No hablamos del tema de la asociatividad con la Paula, y se lo vamos a preguntar a ella entonces cuando esté en este mismo ciclo más adelante. Dejarlos a todos los que están convocados, invitados. Estas charlas son de aquí a fin de año, como dije al principio, todos los miércoles a las 6:30. Y también aprovecho de dejarlos invitados porque mañana tenemos, a las 6:30, vamos a lanzar el libro desarrollado por nuestra querida docente Cristina Felsenhardt, que se llama Abriendo Territorios y Paisajes, Santiago en Transición a la Cordillera de los Andes. Va a haber una conversación ahí con Pepe Rosa, va a ser a las 6:30 para que también se lo reserven, eso es mañana. Y el próximo miércoles no vamos a tener, por semana de pausa para nuestros estudiantes, pero el miércoles 22 ya continuamos con este ciclo. También a las 6:30 vamos a tener al docente de la escuela, al arquitecto Matías Segers. Muchas gracias a todos por participar. Nuevamente gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao. gracias. Muchas gracias.